Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de esta tercera temporada. Como digo cada martes, yo sé que soy reiterativa, pero no puedo dejar de agradecer y de estar feliz por estar en la radio, por estar comunicándome con ustedes y por estar haciendo algo que tanto me gusta. Tercera temporada, decía recién, para este programa semanal al que tratamos de darle la mayor cantidad de contenidos y al que también tratamos de darle y de ponerle el alma. Gracias, Gerardo Subirana, por estar acompañándonos con la operación técnica, impecable como siempre, a veces algún que otro desliz, pero no se nota. Gracias, sos un gran compañero. Gracias, Javier Martínez, por toda la producción artística y por la edición. Y gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos acompaña nuevamente este año. Y bueno, volvimos y estamos transitando este 2024 que, como digo yo, marcará las páginas de la historia. Hoy, 19 de marzo, último programa del verano. La semana que viene ya vamos a estar empezando el otoño, los días se acortan y cuando queremos acordar ya estamos en abril. Borges tiene una frase que es sublime. Él decía, estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Estar o no estar con los oyentes es la medida de mi tiempo. Y hay en la cuestión de tiempo algo objetivo, ¿no? Sabemos que un día tiene 24 horas, sabemos que una semana tiene 7 días, que una hora tiene 60 minutos, pero también hay algo subjetivo que atraviesa a esta noción de tiempo. Se dice vulgarmente, y sobre todo ante hechos traumáticos o dolorosos, es cuestión de tiempo. Y yo digo no, no es cuestión de tiempo, es cuestión de lo que hacemos durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos que los días se sucedan en un calendario o en una agenda, puede ser terrible. Ahora, cuando hay proyectos, cuando hay motivos de vida, más allá de los resultados, más allá de los logros, el tiempo es vivido de otra manera. Así que en medio de tiempos complicados, con una grieta sumamente profunda, en tiempos donde la salud mental está en jaque todos los días, estos 60 minutos, quédate con nosotros acá en Ecomedios AM 1220. Yo te garantizo que te voy a presentar ideas que te van a hacer pensar y por qué no llegar a otro punto, tal vez salir de ese punto muerto y hasta animarte a cambiar de punto. Soy Guillermina Rizzo y lo sabés, esto es mucho más que un programa de radio, es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad y su nombre es Punto G. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Y el tema central de hoy, para el tema central de hoy traje algunos ejemplos. Lali Espósito, muy nombrada en los últimos tiempos, en una entrevista repasó algunos de los momentos difíciles que le tocó atravesar debido a las exigencias de su carrera artística y confesó que le tuvo que pedir ayuda a su equipo de trabajo. Dijo, chicos, se me va a paralizar la cara. Dijo, tuve que poner límites porque cuando empieza a uno sentir taquicardia, el brazo tiembla, decís, che, esto es raro, debería chequear con un profesional. Esas fueron las textuales palabras de Lali Espósito. Tini Stoessel también confesó lo que pasaba con su salud mental. Recordemos que durante una gira en España se quebró en pleno escenario y dijo, hace 3 semanas veía muy lejano poder volver, subirme a un escenario y esta fue una meta que me puse.
poder estar acá es un gran logro y es en gran parte gracias a ustedes por el amor que me dan. Tini, sobre su salud mental, contó que sufrió ataques de pánico y hasta le costaba levantarse de la cama. Tuvo que pedir ayuda a una psicóloga y dice que la presencia de sus amigos fueron fundamentales. También Karina, la princesita, se manifestó y ella dijo: yo me asustaba cuando me agarraba ansiedad. No sabía lo que era, pensaba que me iba a agarrar una ACV, que me iba a morir, hasta que me dijeron que era ansiedad. Y también el madrileño, el cantante internacional, muy conocido también acá en Argentina, Alejandro Sanz, algo había manifestado en el año 2007 y luego recurrió a las redes sociales para expresar también cómo se sentía, estar cansado, estar trabajando para que se le pase ese estado. Y él decía algo así como que quería ser sincero y compartirlo con la gente. ¿Por qué? Porque él entendía que del otro lado tal vez había personas, miles de personas, que estaban pasando por lo mismo. Entonces, sin duda, los artistas o las figuras públicas empiezan a sacar sus emociones del closet, ¿no? Empiezan a mostrar, y tal vez algo que antes quedaba en un espacio íntimo, en un espacio privado, hoy se hace público. ¿Qué es tener ansiedad? ¿Cómo me doy cuenta que debo consultar porque estoy teniendo ansiedad? ¿Y hay un tratamiento? Y atención, porque acá viene el eje de el tema central de hoy, el trastorno de ansiedad, cómo reconocerlo y cómo abordarlo. Te recuerdo que nos podés estar viendo en vivo por YouTube y te podés comunicar con tus dudas, con tus preguntas a nuestro WhatsApp, el 11 312 60 518. 11 312 60 518. Entonces, ¿qué es tener ansiedad? ¿Cómo me doy cuenta que debo consultar? ¿Y cómo saber si debo o no enfrentar un tratamiento? Entonces, de la misma forma, ¿no?, que el resto de las emociones, a la ansiedad la podemos considerar natural en determinadas situaciones. Por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo, voy a sentir ansiedad, voy a rendir un examen, puedo sentir ansiedad, voy a hablar en público, voy a sentir ansiedad. Días pasados, mi sobrino tenía que rendir un final en la universidad y claro, estaba con este estado de ansiedad. Algunos lo relacionan por allí con un estado más escatológico. Y yo que le explicaba, le digo, mira, yo hace más de 10 años que hago radio, pero yo te puedo asegurar que cuando se enciende la palabra aire y tengo que salir a hablar, y uno siente ese estado de ansiedad. Ahora bien, cualquier instancia que represente un estrés, una amenaza, los sensores de nuestro sistema nervioso hacen que se gatille este estado de ansiedad. Entonces, nuestro instinto de supervivencia nos pide algo así como ponete un poquito nervioso. Y empezamos a producir una serie de hormonas que se relacionan con este impulso a afrontar un desafío. Obviamente, cuando hay miedo a la incertidumbre, porque desconocemos un resultado, cómo me irá en una entrevista de trabajo, cómo me va a ir en un examen, cómo me va a salir hoy este programa de radio, generan ansiedad. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que hay criterios que hacen la diferencia entre un trastorno de ansiedad y la ansiedad como una emoción. Y esos criterios son los que hoy vamos a estar mirando, los que hoy yo les voy a estar compartiendo, porque eso es lo que nos permite distinguir cuando una situación se nos puede ir de control. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Para poder decir qué es la ansiedad, nos remitimos los profesionales al Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido en la jerga como el DSM-5, y se define como la anticipación de una amenaza futura. Todos nos sentimos ansiosos en un momento a otro, pero no todos vamos a desarrollar un trastorno de ansiedad. A ver, el año pasado, Mundial de Fútbol, jugaba la selección argentina, ni hablar en la previa de los penales. Éramos 45 millones de argentinos que estábamos ansiosos, tratando de impulsar también esa pelota. Ahora, de ahí a desarrollar un trastorno de ansiedad, hay una diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que ver?
¿qué les quiero compartir? Que hay distintos niveles de ansiedad en función de estos efectos. Entonces, hablamos de ansiedad leve cuando generalmente está asociada a cuestiones de la vida cotidiana. Uno se encuentra en una situación de alerta. ¿Y qué es lo que se pone en juego? Nuestro campo de percepción, es decir, cómo percibimos eso que sucede. Esta ansiedad, ¿por qué a veces es necesaria? Porque propicia la creatividad y el aprendizaje. Por ejemplo, me llama alguien y me dice, voy con 4 amigos a comer. Y ahí yo me voy a poner ansiosa y voy a abrir mi heladera y voy a decir, bueno, a ver, ¿qué preparo? Entonces ahí se pone en juego la creatividad. ¿Por qué? Porque hay una situación amenazante, por así decirlo, que hace que uno desarrolle en ese momento un estado de ansiedad. Luego hay una ansiedad moderada. Esta ansiedad moderada, que sería un escalón más que el anterior, uno ahí se centra en preocupaciones inmediatas. Entonces, este campo de percepción disminuye, se bloquean algunas áreas y solo podemos enfocarnos en eso que nos está preocupando y nos centramos solo en eso. Es decir, a veces nos pasa que uno tiene un problema, se centra en eso, le agarra ansiedad, y cuando le vienen con otro problema uno dice, no, no estoy para escuchar otros temas, no, yo ahora estoy enfocada en cómo salgo de esta situación, en cómo pago esta cuenta, en cómo resuelvo este tema de mi hijo. Ahí estamos frente a un cuadro de ansiedad moderada. Hablamos de ansiedad grave cuando hay una reducción significativa de este campo perceptivo. ¿Y ahí qué pasa? Ahí solo podemos centrarnos en detalles específicos, pequeños, y ya no podemos pensar en nada más. Entonces, la conducta, decimos, se entra en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque ese estado es tan potente que solo intentamos reducir y aliviar ese estado de ansiedad. Y luego, según el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, se hace referencia a la angustia. Y ahí se habla de temor, de miedo y de terror. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Bloqueo total. Somos incapaces de poder realizar algo, aún cuando nos están dirigiendo. Supongamos que uno quedó encerrado en un ambiente, no puede salir, en un ascensor. Entonces, uno llama al service, si en ese momento tiene el teléfono, y el del service tal vez dice, bueno, toque tal tecla, mueva tal otra, o encienda la luz con esta tecla, y ahí es tal la ansiedad, es tal el temor, el miedo, el terror, que uno es incapaz de realizar esas indicaciones que le dan. Entonces, esta angustia supone una desorganización de la personalidad y decimos que puede ser fatal. ¿Por qué? Porque en un periodo prolongado de este estado, pensemos situaciones de guerra, de miedo, de terror, sostenido en el tiempo, además de producir un agotamiento, se puede hablar hasta de la muerte. Entonces, más o menos estos son los niveles. Sabemos que va de leve a cuadros muy severos, pero también hay distintos tipos de ansiedad. ¿Y por qué quiero hablar de estos distintos tipos de ansiedad? Porque es la forma de reconocerlo y de saber en qué momento tengo que consultar. Uno clásico, y al que hacía mención Tini Stoessel, tiene que ver con los ataques de pánico. Ahí hay crisis de ansiedad, crisis de angustia. ¿Y cómo esto sucede? Es rápido, en 10 minutos se desencadena este ataque de pánico. Hay una idea que gatilla, ¿no? un pensamiento que dispara esta ansiedad exacerbada, y uno empieza a sentir palpitaciones, temblores, escalofríos, sudoración, dolor de pecho, sensación de ahogo, náuseas, molestias abdominales, y como les decía, se inicia bruscamente, pero literalmente la persona se siente morir y puede llegar a una guardia diciendo me estoy muriendo, y tal vez le hacen una serie de estudios y no hay un cuadro clínico como tal, sino que es esta crisis de ansiedad, de angustia, con un malestar muy intenso. Una variante de la ansiedad es la agorafobia. Esta se produce cuando estamos ante situaciones de las cuales uno no puede escapar, situaciones complicadas, donde no hay ayuda, o al menos siempre suele estar relacionada con un trastorno de angustia. Tiene que ver con algo por lo cual yo tengo que pasar. Por ejemplo,
hacer un viaje en colectivo, pasar por un puente. Esta tiene un nombre específico y es agorafobia. La prima hermana es la fobia específica y generalmente, a ver, seguramente uno puede decir, no puedo ver sangre, no me puedo subir un avión, no puedo ver las arañas, las cucarachas, ratas. Bueno, estas son fobias específicas y ahí el temor es causado por alguno de estos desencadenantes, ¿no? El avión, las arañas, el miedo a la sangre, y es un temor persistente, excesivo, irracional. Uno dice, a ver, la sangre no te puede dar miedo. Uno objetivamente dice, eso no puede generar, bueno, sin embargo, cuando esto escala y es irracional, es ahí cuando se desarrolla esta fobia específica. Luego tenemos la fobia social, muy conocida, por este motivo hay mucho ausentismo laboral y es un temor persistente y se desencadena ante una situación social. Cuadros no muy severos se vieron luego de la pandemia. ¿Qué sucedió? Luego, después de mucho tiempo de encierro, cuando se tuvo que volver a interactuar y a salir, se veían estos cuadros de fobia social. Esto generalmente se desencadena frente a una situación donde uno se expone ante desconocidos o donde hay falta de confianza. Y el trastorno de ansiedad generalizado, por así decirlo, involucra todas esta descripción que hemos hecho. ¿Y cuál es el indicador para uno decir, bueno, tengo que consultar? Cuando este estado se prolonga 6 meses o más. Ahí la situación no se puede controlar, hay inquietud, hay impaciencia, hay dificultad para concentrarse, también hay dificultad para poner la mente en blanco y relajarse, hay tensión muscular, hay alteraciones del sueño, y también no tenemos que perder de vista que esta problemática de la ansiedad también puede estar inducida por el consumo de sustancias. Puede ser por sustancias tóxicas, puede ser por medicamentos, puede ser por alcohol, puede ser por alucinógenos, puede ser por anfetaminas o sustancias derivadas de las anfetaminas, el exceso de cafeína, cannabis, cocaína, inhalantes, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos. Estas sustancias consumidas en exceso pueden inducir a un cuadro de ansiedad y también cuando no está la sustancia por esta abstinencia, también se puede desencadenar este cuadro de ansiedad. ¿Qué le pasa a Tini? ¿Qué le pasa a Lali? ¿Qué le pasa a Karina? ¿Qué le pasa a Alejandro Sanz? Y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Bien, y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué se hace? ¿Cómo abordarlo? Para esto hay tratamiento que tiene que ver con el cuidado personal, con empezar a evitar el alcohol, reducir el consumo de cafeína, hacer actividad física, adoptar hábitos saludables, dejar de fumar, técnicas de relajación, control del estrés, y también hay terapia, psicoterapia, terapia específica, se usa mucho la terapia cognitivo-conductual. Y también en casos cuando desde la terapia y de este cambio de hábitos que tienen que ver con el cuidado personal no se puede encontrar solución o disminuir el síntoma, hay medicamentos que tienen que ver con sustancias antidepresivas, sedantes, ansiolíticos específicamente, para poder manejar este cuadro. Entonces, estamos viviendo tiempos complejos. Todos sabemos que una cuota de ansiedad a veces es lo que nos va a impulsar a encontrar una solución, a generar un aprendizaje, a crear, pero también esto hay que hablarlo, hay que manifestarlo, hay que hacerlo público y hay que entender que de la única forma que se puede encontrar alivio es cuando esto se lo aborda. Canciones con historias. Y llegamos a nuestro nuevo espacio y le voy a dar la bienvenida a mi coequiper que este año ha mutado de lo internacional para traernos un poco de historia y de música. Así que bienvenido Jorge Gutiérrez Jiménez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Yo bien transitando acá la angustia de salir al aire, como mencionabas hace un rato. ¿Te da ansiedad? La ansiedad, ahí está. Sí, claro, por supuesto que me da ansiedad y como dicen varios actores, ahora no recuerdo quién fue el maestro que primero lo dijo, que fue que el día que no te da ansiedad salir al escenario, ya no tenés que salir más al escenario. Exactamente. Era un poco lo que explicaba hoy. Yo veo que se enciende la luz de aire, que hay que salir y esa cuestión siempre está. Y cuando termina el programa uno se da cuenta que dice quedé arriba. Y sí, porque esto es adrenalina pura. Pero bueno, vamos seguro con algo de historia y de música que nos va a llevar a relajarnos un poco. A relajarnos un poco, sí, hoy voy a mencionar a dos personas, una es circunstancial porque es la que me va a llevar a la otra, ¿no? El primero que te voy a mencionar, que ya lo conoces y todos lo conoceremos, es Jorge Cafrune. Hablo en presente porque los artistas, para mí, hay que hablar siempre en presente, por más que ya no lo tenemos a Jorge Cafrune entre nosotros. Y bueno, sabemos que él fue, ¿cómo decirlo?, como un prócer de la música folclórica argentina. Él era cantante, compositor, investigador y difusor de la música. Él en la década del 40 y 50 recorría el país a caballo, enseñando y aprendiendo, ¿no?, de la música de nuestro país. Y cuenta la leyenda que Jorge Cafrune, en el año 1966, cuando ya era una eminencia, había sido invitado a un pueblo de la provincia de Buenos Aires a dar uno de sus recitales. Y unos días antes de su recital lo invitan a un asado en un pueblo que se llama Juanguelén. Sí, Bueno, cerca de Bahía Blanca. Claro, y en este asado, en la provincia de Buenos Aires, sí, se aparece un chico de 20 años con su guitarra y le dice a Cafrune, yo soy un fanático tuyo, yo también escribo y compongo y quiero que escuches mis canciones. Cafrune lo escuchó y según dicen los testigos de ese asado, le dijo a su productor, en el próximo disco quiero grabar 6 canciones de este chico. Y el productor le dijo, mira, el disco ya está cerrado. Cafrune dijo, no importa, las grabamos igual y en otro disco saldrán. La cuestión es que días siguientes Cafrune tocó en su recital, comenzó a tocar, tocó 3 canciones y a la tercera canción dijo, le voy a invitar a tocar a un chico que vive acá cerca de ustedes. Y a partir de ahí el recital lo siguió tocando el personaje del que estamos hablando hoy. ¿Qué es? Y este personaje sale a la fama, y acá ya termino con la intriga, un año después, es el Festival de Música Folclórica de Cosquín. Cafrune interpreta sus canciones y es elegido, ¿no?, en el año 1967 en Cosquín por uno de los temas que él interpreta, gana el premio a la mejor canción. Cuando le van a entregar el premio, Cafrune dice, este premio no me corresponde porque esta canción y las 3 que interpreté en este festival son obra de un chico que seguro está atrás del alambrado porque no tiene plata ni siquiera para pagar la entrada. Y él estaba hablando y ahí lo invita a subir a José Larralde, que el público lo sube en andas al escenario a José Larralde. Y Cafrune le da su guitarra y le dice, toca vos esta canción porque es tuya. Y ahí es que empieza la fama de José el Pampa Larralde. Ahora, qué generosidad intelectual, generosidad artística, qué don de gente, porque tranquilamente hoy sabemos que podés tomar lo ajeno y hacer lo propio, y sin embargo, acá no sucedió. Y sí, la generosidad de los grandes, y así como él no se apropió ni siquiera de la interpretación, dijo, pibe, esto interpretalo vos. Así que bueno, ahí se hizo el turco Cafrune, lo hizo famoso a José Larralde, y a partir de ahí, mirá lo que fue la carrera de Larralde, que ya esto es indiscutido, todos los conocemos, ¿no? Pero Larralde, que en su vida fue alambrero, se dedicó a la vida rural, se dedicó a ordeñar, fue albañil, fue chatarrero, fue mecánico, tractorista, también fue soldador, y a los 7 años, trabajando de todo esto, él empieza a componer sus versos, y recién a los 11 años le regalan una guitarra que estaba atada con alambre, literal,
Y él así empieza su carrera hasta que, bueno, luego es famoso de los 20 y pico. Escribió más de 600 canciones, de las cuales hasta hoy solo se grabaron 300. Tiene 50 álbumes publicados. O sea, tiene reversiones de él hecho, bueno, en la serie Breaking Bad aparece, ¿no? En un capítulo de Breaking Bad aparece un tema de José Larralde, de hecho. Yo, por lo menos, el que yo más conozco, el trabajo de él, el que más conozco, es Herencia para un hijo gaucho. Y sabes que, bueno, y acá ya estamos llegando al tema de hoy, en el año 1985, luego de que él estuvo editando entre 1 y 3 discos por año, desde 1967 hasta 1985, o sea, 20 años que no paró de trabajar, hizo una pausa que duró 10 años. En el año 1995, él hace un nuevo trabajo que se llama Como quien mira aún espera, y hace una gira promocional. Y presenta un tema nuevo en el programa Imagen de Radio, que lo recordarás, con Juan Alberto Badía, Silvina Cheriek, Castelo, María Esther Sánchez. Es muy probable que por eso estamos nosotros haciendo radio hoy, por Juan Alberto Badía. Sí. Y él en 1995, siempre preocupado por la cuestión social, la de su gente, la de su pueblo, hace un tema que es un análisis de la situación actual del país, actual en 1995, pero para mí es totalmente actual hoy, que habla de los efectos de las políticas económicas que se estaban llevando a cabo en ese momento y que, bueno, nuestros queridos oyentes los invito a que le presten mucha atención a la letra porque me parece que tiene una vigencia, me animo a decir que es casi más vigente hoy que lo que fue en el 95. Interesantísimo, Jorge, gracias. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, los dejo con José El Pampa Larralde con su tema Fogonera del año 1995. Gracias, Jorge, hasta el martes. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja, tengo amigos en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami y otros se van pa'l carajo. Se preparan los muchachos por si se vienen los malos. Se preparan los muchachos por si se vienen los malos. La Constitución me ampara a carabinazo y palo. Qué suerte el haber nacido en un país del primer mundo, zapateando de contento arriba en lo más profundo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Executive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López. Este verano festivaleas en Catamarca. Todos los miércoles conoce la agenda de festivales del fin de semana en las redes sociales del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte en turismo.catamarca.gov.ar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no quiero dengue, no. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Política y psicología. Llegamos a este nuevo punto de política y psicología, dos disciplinas que se complementan casi de manera perfecta para poder leer las conductas y entender la realidad. Y si hay alguien que juega fuerte, después vemos si está bien o está mal, o mejor dicho, desde la psicología no vemos si está bien o está mal, leemos conductas. Si hay alguien que juega fuerte a nivel comunicacional, en todo caso después vemos los efectos, mejor dicho, ese es nuestro presidente Javier Milei. Días pasados emitió el famoso comunicado para que en el Senado se apruebe el DNU, y no olvidemos que el presidente tiene detrás todo un ejército digital que también sale a disparar artillería pesada. Una vez más, la amenaza dice presente en ese discurso, esta vez contra los senadores, y a su vez se suma la campaña negativa contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que la culpa por haber habilitado el tratamiento. ¿Qué dice textual ese comunicado? Es largo, pero rescatamos esta frase: esperamos a que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirenas a quienes pretenden anotarse victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos. Entonces, ¿hasta dónde las emociones nuestras resisten este estilo de mensajes? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un presidente que eligió un estilo comunicacional. Siempre hay unos destinatarios, fueron los senadores, fue la vicepresidenta, tiempo atrás fueron los gobernadores con una amenaza, pero hay 45 millones de argentinos que somos testigos, somos espectadores de ese mensaje y cómo impacta ese tono en nosotros. Entonces, ¿por dónde va el análisis hoy? Miren, en el año 1967, Paul Watzlawick, un filósofo y psicólogo austríaco nacionalizado estadounidense, junto a otros autores publica Teoría de la comunicación humana. Yo les puedo asegurar que esa obra marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque a partir de ella la comunicación no se puede tener en cuenta, no se la puede analizar sin tener en cuenta el contexto en el que se produce. Esto traducido, ¿qué sería? Que si acá hay un acto de comunicación entre el presidente y otros, hay que tener en cuenta en el contexto en el que eso se produce, porque yo creo que el horno no está para bollos, dicho en términos vulgares. Esta teoría tiene plena vigencia y Watzlawick, junto a sus colaboradores, ofrece lo que se define como los 5 axiomas que rigen la comunicación humana. Hoy no vamos a analizar obviamente los 5, nos vamos a quedar con 2. El primero de ellos dice: es imposible no comunicar, o sea, todo comunica. Aún cuando uno está en silencio, a veces a mí llega alguien al consultorio y me dice, no me respondió. Bueno, esa no respuesta es una comunicación. Algo te está queriendo comunicar. ¿Por qué? Porque es imposible no comunicar.
Y luego, el segundo axioma dice que en todo mensaje intervienen dos aspectos, uno de relación y uno de contenido. Entonces, el contenido es eso que se transmite, es cuando Milei dice, les voy a recortar, les voy a sacar, o las palabras que utiliza. Pero también con ese contenido, él establece una relación con el destinatario y con el resto de la gente que estamos mirando y que somos testigos. Entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza? ¿Qué pasa en nuestro aparato psíquico, diría la psicología, cuando un presidente, o a veces también un ministro, Caputo también sale a hacerlo, a veces cuando dice, si no es esto va a venir algo peor, hay un contenido amenazante? ¿Y qué relación pretenden establecer con nosotros? A ver, ellos dicen eso, pero también cómo se quieren relacionar a partir de eso que dicen. Entonces, ya sea a través de redes sociales, de medios de comunicación, pronunciar un mensaje amenazante, desafiante y hasta violento, rara vez, porque no voy a decir nunca, pero rara vez tiene buenos resultados. Quienes los emplean, quienes utilizan este tipo de mensajes, sobre todo el presidente que dice no voy a dejar pasar, salgo y contesto, conciben al escenario político, y ese es el tema, al escenario político, pero hoy en el escenario estamos todos, porque él es el presidente de todos, como un combate en el cual despachar artillería verbal permitiría obtener recompensa de sus ciudadanos. A estas alturas, lo que sí puede obtener es la de fidelizar a sus seguidores, ¿no? Y tal vez sumar alguna nueva voluntad, pero recompensa en el resto no hay. ¿Qué está comprobado? Que la ironía, el enojo, la amenaza, amedrentar, en este caso senadores, días pasados a gobernadores, a veces también a nosotros los ciudadanos, desencadena en todos nosotros una serie de emociones que al menos los equipos de comunicación tendrían que tener en cuenta. Las emociones básicas son 7. La sorpresa, que es una emoción neutra. Pasa algo y uno se sorprende y eso después va a derivar en una emoción positiva o en una emoción negativa. Entonces, esa es una emoción típica ante lo inesperado, ¿no? Emoción positiva es la alegría y emociones negativas son la tristeza, el miedo, la ira, el desprecio y el asco. Todas siempre desencadenan conductas. ¿Por qué hay que estar atento a qué emoción va a desencadenar? Porque la emoción es lo que luego va a traer una conducta como respuesta. Y a veces las consecuencias se traducen en verdaderas escaladas. No nos olvidemos lo que pasó en Chile, que empezaron con un molinetazo y terminó después la gente volcada a la calle. Entonces, no hay que perder de vista, hoy cumplimos los 100 días de luna de miel, ¿no? 100 días de gobierno, y como lo indica la metáfora, en estos 100 primeros días estamos dentro de ese tiempo de enamoramiento, donde tal vez la imagen está en su máximo esplendor, también puede estar en su máximo esplendor, algunas mediciones dicen que es así, otras que no. Respecto de nivel de aceptación y popularidad, pueden estar, ¿no? Con muy buenos números. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esta luna de miel a veces es proporcional al tamaño de nuestro bolsillo. Entonces, si bien son días, ya hace un tiempo que lo hemos empezado a pasar mal, la clase media la vemos que se dirige a los lugares de cambio de divisas y va cambiando de 100, 200, 300 o lo que le permita para ir cubriendo las necesidades del mes. Hay otras personas que ni siquiera cubren las necesidades del mes. Entonces, ¿qué pasa, no? Con nuestra salud mental, con estos mensajes, cuando están impregnados de violencia y cuando ya la ciudadanía empezó a pasarlo mal, porque evidentemente el discurso iba contra la casta, pero al fin el ajuste vino para nosotros. Después vemos por qué, cómo, quién es el culpable, pero hoy este es el cuadro de situación. Entonces, desde la psicología, ¿qué es lo que advertimos? Que los ánimos van mutando, que las emociones se van encendiendo, que aparece la desilusión, aparece la decepción, se empieza a terminar el desencanto, ¿no? Luego de estos 100 días,
como cuando uno se desenamora. Lo prometido en campaña se convierte en deuda, aparece el disgusto, aparece el enojo, y en este momento, este es el ABC de la comunicación política, lo que debiera parecer son mensajes serenos y que aporten previsibilidad. Entonces, cuando el enojo no es decodificado, ahí empieza a aparecer la preocupación, porque uno dice, a ver, nos están pasando cosas y del lado que lo tienen que atender no lo atienden, están en otra, están en la pelea, están en la chiquita. La gente lo está empezando a pasar mal. Entonces, cuando se instala la queja, porque la realidad duele, porque las necesidades básicas no se pueden cubrir, la conducta esperable es la frustración. Y pasamos a tener una sociedad frustrada. Entonces, ya vemos enojados que para salir del disgusto, si bien apoyan todavía y dicen hay que dar tiempo, son estos ciudadanos partícipes, activos, informados, son como evaluadores del desempeño político, en pequeños grupos ya empiezan a hacer su catarsis. Pero también vemos otro grupo de enojados que tras la decepción empiezan a volverse apáticos, hay indiferencia, hay desánimo, y empezamos a escuchar todos los políticos son iguales, empieza el desaliento a ganarnos y empieza a impactar en procesos de construcción, y aparecen los arrepentidos. Dice, yo lo voté, pero yo no pensé que iba a hacer esto, y tenemos los otros que dicen, yo no lo voté, ¿no? Son los que se atajan. Entonces, lo peligroso es que mientras se emiten mensajes amenazantes, hay un enojo que es minimizado y que es ignorado. ¿Y por qué esto es peligroso? Porque cuando el enojo no se lo decodifica, se reviste, se convierte, deriva en impotencia. Y la impotencia, yo les puedo asegurar, porque lo dice la psicología social, lo dice la sociología, se empieza a agrandar como bola de nieve ante mensajes violentos. Y esos mensajes violentos a veces son esa chispa, ¿no?, que uno arroja en el combustible, en este combustible social, y decimos, empieza a arder, ¿no?, arde Troya, y hay estallidos de violencia y estallidos de ira. Entonces, todo comunica, dijimos hoy, primer axioma de la comunicación. Comunica el presidente, comunican los políticos, nosotros ciudadanos también comunicamos, y como todo mensaje siempre tiene un contenido porque algo decimos, pero también como con ese contenido nos relacionamos, me parece que los bolsillos, ni los ánimos, ni las emociones van a resistir mucho tiempo discursos violentos, la disputa con la chiquita, le contesto, mando a decir. ¿Por qué? Porque es imposible construir desde la amenaza. Punto cultural. Y llegamos al punto cultural. Decía la semana pasada, lo decía yo parafraseando a Gabriel García Márquez, que toda cultura de verdad es popular cuando nace y crece desde la periferia hacia adentro y desde arriba hacia abajo. Por eso debemos protegerla y por eso para nosotros este punto pasa a ser un punto central de nuestro programa y lo tenemos al final casi como un broche de oro. Y quédense hasta el final porque hoy hay sorpresa. Hoy les voy a hablar de Lumiton. Lumiton es una plataforma de cine online que ofrece una selección cuidadosamente curada de películas de cine arte, de cine documental, experimental y de autor. Además de películas exclusivas que Lumiton exhibe por ser coproductor de numerosos festivales nacionales e internacionales en forma itinerante. Entonces uno puede ver en esta plataforma que hay una variedad de voces, hay una variedad de enfoques que fomentan la diversidad, que fomentan la inclusión en la industria del cine, y me parece que es muy importante traer hoy esta plataforma en un momento en el que es crucial darle visibilidad a nuestra industria nacional y a nuestro cine. Hace 2 días en Lumiton, yo después le voy a decir cómo pueden acceder, se lanzó la segunda parte del ciclo de Pino Solanas. Precisamente comenzó el 4 de marzo, pero va a estar hasta el 1 de abril.
y de forma gratuita se puede ver en todo el territorio nacional. O sea, esto es sentarse a ver buen cine y con la escarapela puesta porque es cine de industria nacional. ¿Qué es lo que tenemos para ver? Memoria del saqueo del año 2004, tenemos para ver El legado estratégico de Juan Perón del año 2006, tenemos Viaje a los pueblos fumigados, excelente producción del año 2008. Esto me recuerda a una nota de investigación que hicimos con Jorge Gutiérrez Jiménez sobre la cuestión del glifosato, que salió publicada en Revista Noticias. Y por último, encontramos Tres en la deriva del acto creativo, que es del año 2001. Este film, ¿por qué se los recomiendo? Porque es producto del encuentro del viaje de tres amigos que son referentes en la cultura latinoamericana. Me refiero al pintor Luis Felipe Yuyo Noé, al dramaturgo y actor Eduardo Tato Pavlovsky y a nuestro realizador Fernando Pino Solanas. A ellos se sumaron sus hijos, Gaspar Noé y Juan Solanas. Y por pedido de Pino empezaron a filmar sin suponer que el rodaje iba a terminar siendo una película sobre el proceso creativo. Entonces, esto es cine gratuito, cine del bueno, en la plataforma Lumiton, que se puede ver de forma gratuita entrando a www.lumiton.ar. No se lo pierdan, entren a la plataforma porque además de esta muestra, que va a estar hasta el 1 de abril, van a encontrar excelentes producciones. Y también les quiero recordar, lo dije la semana pasada, que desde el 1 de febrero se lleva a cabo en el marco del programa Recreo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una muestra organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de la muestra Carambola y Varita Mágica, el universo poético de María Elena Walsh. ¿Por qué traigo esto? Porque está todos los días desde las 8 hasta las 18, está bien, es en La Plata, pero nos ven desde todo el país y desde varios lugares, en la Biblioteca Central de la provincia, en la calle 47, 510 en La Plata. Entrada libre gratuita y momento ideal para celebrar a María Elena Walsh. Como les dije, comenzó en febrero, pero se va a extender hasta el mes de abril. Y ahora sí llegó un momento que yo sé por qué se los digo, se va a convertir en el momento favorito de este punto cultural. Y no es casual que haya citado al principio a Gabriel García Márquez y también lo haya citado la semana pasada para inaugurar este momento cultural. Gabriel García Márquez decía que la cultura es todo y que a veces se cree que son solo las bellas artes. Y él decía, no, la cultura es también lo que se cocina, es lo que se come, es la moda, es la educación, es la forma de hacer el amor, es el folclore, es el medio ambiente, es todo aquello que hace el ser humano, que agrega o que quita para mejorar o perjudicar el mundo, la sociedad o la naturaleza, decía Gabriel García Márquez. Entonces, qué orgullo, eso es lo que siento, que se sume a Punto G, porque además de talentoso para llevar a cabo su emprendimiento, es excelente persona. Kapuscinski decía que para ser buen periodista hay que ser buena persona, y yo digo, para ser buen columnista hay que ser buena persona. Se suma a partir de hoy Latidos Vinoteca y todas las semanas nos va a traer, les puedo asegurar, propuestas sorprendentes que van a desplegar todos los sentidos. Así que bienvenido Diego Laneve, Guillermina Rizzo te saluda. Buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Un gusto, un placer y gracias por la invitación. Hoy los voy a deleitar con dos vinos muy especiales que a mí me gustan mucho, que la verdad en el mercado están ganando su terreno a base de la calidad. Sabemos la calidad del vino argentino y de cómo es el vino argentino. Vino de exportación, pero especialmente lo estamos disfrutando muy bien nosotros. Voy a arrancar con un Malbec Blanc de Noir. Es un Malbec blanco, algo distinto, orgánico 100%, de la familia Salas, y el vino se llama Acariciado. Un vino que podemos maridar con una ensalada César, con pollo al champiñón, o con una pizza napolitana que hoy está tan de moda en la Argentina. Este blanco
tiene un carácter muy fresco, muy frutado, muy rico, mucha manzana verde, mucha pera, mucho ananá. Es un vino que invita a seguir tomando y a la vez es suntuoso y tiene los taninos muy marcados en la boca. Ese es el primer vino del día de hoy. El segundo vino es algo que a mí me encanta, con todas las letras. Es de familia López, Casa López, el Chateau Vieux Blend Tinto 2018. Sí. Una exquisitez. Aquí tenemos un blend de Malbec, Merlot y Pinot Noir. Impresionante. Es un vino untuoso, un vino muy rústico en la boca, con unos taninos marcados, con mucha acidez, con mucha fruta. Y lo podemos maridar con un guiso de lenteja, que ya se viene el tiempo de los guisos, que tan ricos son. Unos sorrentinos de jamón y queso con estofado de osobuco, que invita a seguir tomando y que sienta la presencia de la comida y del vino. Ese es el maridaje perfecto. Y si no, unos ribs a las barbacoas, que hoy están tan de moda a la parrilla. Sí. Bueno, lo podemos poner para que, ¿por qué? Porque este vino necesita un acompañamiento. No es un vino para tomarlo solo y dedicarse a una copa, sino que necesita ser acompañado en sus sabores y su intensidad. Esos son los dos vinos del día de la fecha. Los dos vinos del día de la fecha. Diego, te hago una pregunta. Me quedé pensando en el primero, en Acariciado, ¿no? Ya su nombre es especial. Te pregunto porque durante muchos años hubo una tendencia a que el vino blanco, frutado, con las características que vos mencionaste recién, era un vino como solo para mujeres, ¿no? Y de hecho, hasta muchas etiquetas y packaging vienen orientado a que la mujer consuma vino blanco. ¿Hay una tendencia a que los hombres empiecen a consumir estos vinos así más frutados o con estas notas que haces referencia? Mira, el último verano nos trajo algunas novedades en el mundo vitivinícola. Una de ellas es que el vino blanco, como el vino rosado, subió mucho su calidad y ha ganado mucho terreno entre los hombres. Para la previa, se podría decir, para el preasado, para terminar un asado. Este blanco de Malbec, ¿qué invita? Invita cuando vos estás haciendo el estofado, cuando vos estás haciendo el asadito, el fueguito, o estás al lado de la pileta, a tomarte una copa. Bien. Pero no solamente las mujeres. El clásico vino piletero, bueno, esto pasa esa línea. Este es un vino con carácter, con fruta, con intensidad, pero a la vez te invita a seguir tomando. Y hoy en día, el mundo del vino rosado, que dentro de poco vamos a ingresar en ellos también, nos invita a ganarse terreno día a día. Y Argentina está haciendo muy buenos vinos. Chardonnay, Torrontés, Riesling. Hay muy buenos blancos en Argentina y que han ganado medallas y premios. Por eso invito a conocer un poquito el mundo de los blancos. Y a veces estamos diciendo blancos y espumante. No, este es un blanco clásico. Y saquemos un poquito los misterios eso de pongo la heladera. Sí, ponlo en la heladera. Y media hora antes de tomarlo, si lo pones en el freezer, mejor. Y si tenés una frapera para tomarlo y mantener el frío, seguimos sumando cosas ricas al vino. Porque cuando el vino le das el frío que necesita, sentís los aromas primarios, los aromas secundarios, los aromas terciarios. Y en la boca, el retrogusto te invita a seguir tomando estos vinos tan amables en boca. Y no nos olvidemos, un dato no menor, es un vino 100% orgánico. Bien, Diego, ¿dónde pueden ir a comprar estos vinos? Porque, a ver, vos el año pasado pasaste por Punto G, estuviste en el Punto Solidario, porque sabemos que tu emprendimiento, que tu negocio tiene un fuerte componente vinculado con lo solidario. Por eso es que también te invitamos a que nos traigas estas propuestas, porque no es, como se dice en la jerga, el mero chivo de los vinos. Sabemos que gran porcentaje de tus ganancias está destinado a una causa que tiene que ver con lo cardiológico. Entonces, para que la gente sepa que cuando va a tu negocio, además de un vino, está contribuyendo a una obra de bien. ¿Dónde te encuentran? Nos encuentran en Avenida Triunvirato, 5837, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La vinoteca se llama Latidos Vinoteca y ahí encontrarán vinos solamente de boutique y de pequeños emprendedores. Y te hago una pregunta, ¿haces envíos al interior? Hacemos envíos al interior los días viernes. Bueno, tendríamos que decir chin chin para despedirnos, un choque de copas, pero bueno, la radio no lo permite. ¿Nos encontramos la próxima? El próximo martes estoy con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Diego.
Y esta música ya nos indica que estamos llegando al final del programa. Las entrevistas las pueden encontrar en Spotify, también en redes sociales. Gracias Gerardo por la operación técnica impecable. No se vayan, que ya llega Sergio Rosso con Rosca y Casta, gran programa, gran proyecto para este 2020-2024. Tengo que mandar saludos. Quiero saludar a Víctor, que mandó mensajes felicitando por el programa, a Gladys, a Rosana, a José Valle, que es un gran realizador, un gran productor, un maestro del arte. A todos ellos, gracias. Y bueno, gracias a ustedes oyentes por haber estado en este punto G de este martes. Nos encontramos el próximo acá en AM 1220 Ecomedios. Buena semana, buena vida, chao.